tema principal de toda esta parte de este libro de Samuel siempre es esa. Todo el tiempo veo la diferencia entre qué pasa cuando se obedece y qué pasa cuando se desobedece. Entonces, hermanos, antes de empezar, inclinemos un momento en nuestro rostro y vamos a orar. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa para estudiar, Señor, este libro, para estudiar estos últimos pasajes de Primera de Samuel, Señor. Te pido, Señor, que seas permitiendo que esta palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy sea de gran bendición, Señor, para nuestras vidas. Que salgamos, Señor, aprendiendo algo nuevo el día de hoy. Que veamos, Señor, también estas diferencias y que, Señor, las siempre presentes, no solo para nuestras vidas, sino también, Señor, cada vez que queramos aconsejar a alguien, Señor. Te pongo, Señor, en tus manos los hermanos que quizás vienen en camino y los que por diversas razones, Señor, algunas ajenas a sus voluntades, Señor, no han podido venir el día de hoy. Te protegiéndolos y donde sea que estén, Señor, permíteles que te busquen. Te damos muchas gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estar partido en 4 secciones. La primera es que los amalecitas atacan Ziklag, ¿cierto? Esta ya lo leímos al inicio del culto. También David consulta a Dios y David se venga de los amalecitas, ¿cierto? Y por último, el fin de este libro termina con la muerte de Saúl y sus hijos. Y quisiera que tengamos presente, como verdad central del día de hoy, la siguiente. La gran conclusión de este libro es ver las bendiciones en David, que obedeció, y las consecuencias en Saúl, que sí, hay que, perdón, Daniel, siempre hay que tomar en cuenta, hermanos, que cuando escuchamos hablar del rey David, la misma palabra nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que desde muy temprana edad él siempre depositaba su confianza en el Señor, y que más hacia atrás hay un evento que es trascendental, y es como ese muchacho mata a un hombre, a un guerrero de 2 metros y 30, o sea, no era cualquier cosa, pero realmente ¿quién hizo la obra? La hizo el Señor, y él fue a esa batalla, él libró una batalla que si nosotros humanamente viéramos eso, diríamos, es imposible que ese chiquitín sea capaz de vencer a un guerrero, y un hombre que ni siquiera era capaz de soportar una armadura, un escudo, nada, y llegó prácticamente, uno podría decir, desarmado en su parte física, pero llegó con toda la fortaleza en Dios. Entonces siempre David era un hombre que no solamente obedeció a Dios, sino que confiaba en Dios, que estaba en esa relación, reconociendo su debilidad, y por eso pasa lo que pasa en la vida de él. Claro. Entonces, para empezar entonces con la clase, vamos a ir al primer tema, que dice: los amalecitas atacan Ziklag. Recordemos así como de memoria, Ziklag quedaba hacia qué ubicación. Quedaba hacia el sur. Hoy no te traje mapas, pero vamos a ver si se pueden mentalmente. Quedaba hacia el sur. ¿Sí? Quedaba hacia el sur, quedaba entre los campamentos de los filisteos que estaban al mar y los campamentos de Israel quedaban hacia el mar muerto, que eran hacia la derecha. Ziklag era como una de las ciudades que quedaban en el límite, pero también quedaba hacia el sur el desierto, ¿cierto? ¿Y quiénes andaban en el desierto? Los amalecitas. Pero entonces recordemos que cuando la palabra habla de los amalecitas en diferentes momentos del tiempo, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los amalecitas? Eran los hijos de Amalek, ¿cierto? Pero espiritualmente hablando, siempre que se habla de los amalecitas, se habla de un pueblo malo, que no tenía temor de nada, porque por ejemplo, uno con los filisteos dice, no, y que adoraban a sus dioses, ¿cierto? Los filisteos tenían dioses, pero de Amalek nunca habla que ellos adoraran nada, porque eran personas violentas, y cada vez que aparecen en la Biblia, ¿cierto? No solo en el Antiguo Testamento, sino que durante todo el trayecto de la Biblia, siempre que hablan de Amalek, es para hablar de gente mala, siempre, ¿cierto? Entonces recordemos eso, porque hay gente que no tiene temor de Dios, en el sentido literal. Y de ahí la importancia de entender el significado de los nombres también, porque no ha de faltar hoy la persona que le suena muy bonito y le pone el nombre al hijo. Amalek, no es un nombre para poner. No metamos errores. Sí, entonces recordemos, Amalek siempre va a ser sinónimo de mal, siempre. Y vamos a leer versículos, capítulo 30, versículos del 1 al 5, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día,
¿cierto? Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Entonces recordemos que qué es lo que había pasado un poquito antes. Resulta que los jefes de los filisteos se habían parado como en la raya contra un general de ellos, ¿cierto? Que era el que estaba ahí abrazando a David, ¿cierto? Había uno de los filisteos que decía, no, venga, David, este siempre va a estar al lado mío y lo va a tener toda la vida. ¿Sí? Resulta que los otros jefes de los filisteos dijeron, venga, ¿usted por qué está con este reo aquí al lado? No, por favor, y lo saca. Y ellos, o sea, los otros, no permitieron que él llegara pues, a pelear. ¿Por qué? Porque no se confiaban de David, lo cual es lo correcto. Porque igual David tenía su, ¿cómo se llama? No rencilla, sino que él era fiel, ¿era quién? A Dios y al pueblo de Israel. Sí, tenía una identidad que no la perdió. Exacto. A pesar de que el otro filisteo creía que sí. Él decía, este se ha hecho abominable a su pueblo, entonces yo me lo voy a tener acá al lado porque entonces me va a ayudar a pelear. Resulta que ahí igual no iba a ayudar a pelear, él sí era de alguna manera. Claro, y ahí que la identidad, hermanos, no se puede perder. Usted es cristiano. Usted es cristiano, su fe es Cristo. Y muchas veces la persona tiene su identidad y termina en otra cosa. Entonces, ¿y vos qué? No, yo ya soy Pepito Pérez. Y si va para la fe, eso me ocurrió que usted que está hecho pues, que corre por sus venas. Sangre o aguamasa, decía mi mamá. Él le corre por sus venas. Pero vamos a leer un poquito antes para tener claro ese contexto. Vamos a leer desde el versículo 29, versículo 6. Y Aquis era el jefe de los y Aquis llamó a David y le dijo, vive, pues como le llama, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Entonces, ese era lo que Aquis creía. El testimonio que Ese testimonio que David había dado. Nosotros sabemos de que David a escabullidas decía, no, yo me fui a atacar a Israel, y era mentira. Él se iba a atacar a los otros filisteos y a otras partes, y cuando se iba a hacer las incursiones, no dejaban ninguno vivo, no fuera que saliera algún chismoso y le avisara a Aquis que lo que estaba haciendo era otra cosa. David era mentiroso. Es que David tampoco era una perita, pues, David, recordemos, David no era un santo. David era una persona que cuando se equivocaba buscaba arrepentirse. ¿Sí? Y eso era lo que realmente lo hacía diferente, porque vemos que Saúl no se arrepentía. Eran puras lágrimas de cocodrilo cuando Saúl decía, o sea, solo sentía un remordimiento, no arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Y también se enamoró de una mujer que era casada Más adelante. y mandó a matar al marido. Sí. David lo reconoció, es más, Dios le dio un hijo que murió y después nació Salomón. Eso, o sea, recordemos, David no era un santo. O sea, David pecaba igual que nosotros, hacía cosas que dolía, pero se arrepentía. ¿Cierto? Y vamos a ver, o sea, ahorita porque vamos a dejar la historia a la mitad, pero vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos segunda de Samuel esas situaciones de cómo ya era David siendo rey, porque aquí vemos el final de Saúl. El reinado de Saúl se termina acá. Y ya más adelante seguirá el reinado de David, pero eso lo vamos a estudiar por hoy. Bueno, continuemos. Entonces, resulta que alguien estaba diciendo a David, no, venga, es que usted fue muy bueno conmigo, tal. Pero entonces le sale con otra más. Dice, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces David llega y le dice, y David respondió, ¿qué he hecho? ¿Qué he hallado en tu siervo desde el día? Perdón, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y aquí respondió David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos de tu Señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchaos.
Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos, por el contrario, se fueron a Jezreel. Jezreel, recordemos que quedaba hacia el norte, ¿cierto? Y Siclag quedaba era hacia el sur. Entonces mandaron a David para un lado y los otros fueron para el otro lado. ¿Y qué pasa? Esto realmente viene de Dios. Dios hizo que David se fuera. ¿Por qué? Porque iban a pasar cosas. ¿Y qué pasa? En esa época no es como ahora. Hoy en día, nos llamaron al celular y nos enteramos a los 10 minutos de que algo pasó. Allá no había forma de llamar por celular a nadie. Ni por teléfono, ni por nada. O sea, la única manera era que llegara un mensajero que era un muchachito corriendo o a caballo, dependiendo pues de la época y de los recursos, que llegaba con la información. Entonces las cosas demoraban las noticias demoraban en llegar. Entonces, claro, desde el lado de David decía, esta gente no me debe oír para poder hacerles batalla y en el desorden hacer cosas. ¿Cierto? Posiblemente, conociendo a David, él ya estaba maquinando de una vez acabar con esos filisteos o algo más a ver, ¿cierto? Pero los planes de Dios eran otros. Entonces Dios le puso a David, entre comillas, una cascarita, y era que, que se está planillando hacer cosas, no, porque mi plan no es ese. El plan de Dios era que esa batalla era el final de Saúl. O sea, era el plan final de Dios. Y David no tenía por qué ir a meter las manos allá para nada. Entonces, lo que hizo fue que hizo que unos amalecitas fueran y arrasaran con las partes del sur y de una vez secuestraran a raíces de todo el mundo en el pueblo donde estaban las familias de los soldados de David. Y esa ciudad era Siclag. Entonces, pues, ahí volvemos otra vez a lo que estamos hablando de esta historia. Entonces resulta que en todo ese montón de personas que secuestraron, ¿quién sabía? ¿Qué tipo de personas sabían? Las esposas de David. Las esposas de cada uno de los soldados. Los hijos. Y los hijos. Los hijos. Los otros no. Obviamente no, porque resulta que todas las personas que habían con David, ¿quiénes eran? Guerreros. Eran guerreros, pero eran personas que Secuestradas. no, los guerreros, ¿quiénes eran? Se iban añadiendo. Eran personas que estaban tristes, que estaban como sin saber qué Pero para hacer. los 600 que acompañaban Sí, a David. sí. Se iban añadiendo por diferentes circunstancias. Eran perseguidos. Eran perseguidos, claro. Entonces se fueron, se identificaron y se fueron añadiendo como, o sea, montaron una guerrilla, pues un combo, Algo así. y montaron un grupo. Algo así, pero realmente el que dirigía ese grupo era David. Entonces, David lo que estaba haciendo era que esas personas que no tenían como para dónde pegar, se pegaban a David. Porque sabía que los recibía. Entre ellos también había el hijo de uno de los sacerdotes que Saúl había matado como 80 y tantos sacerdotes, y el hijo de uno de ellos se escapó y lo quiere secundar. Y David le dijo, venga, quédese conmigo, porque lo está persiguiendo a usted, le está persiguiendo a mí. Sí. Prácticamente. Ajá. Pecado que cometió. Sí. Que mintió. Por ponerse a decir mentiras. Entonces, resulta que, claro, entre las personas que habían, obviamente también estaban las esposas de David, ¿cierto? Y dice que estaban con niños. Entonces, cuando usted secuestra a personas, pues aquí nos vamos a imaginar cómo fue la escena. Usted no tiene caballos para toda la gente, usted los pone a caminar. Pero David iba sobre seguro porque David siempre le preguntaba al Señor, voy y los persigo. Exacto. Voy, y el Señor le dijo sí. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero sigamos para allá. Va a haber una situación. Claro, el punto principal acá es que Dios organizó las fichas. O sea, aquí no podemos decir como que no, que pesar de David como desalado. No, Dios es el que organizó como todas las cosas en su posición porque Él tenía un plan. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, el secuestro de todas estas personas que son básicamente las mujeres y los niños, que eran los que estaban en la ciudad, eran puras mujeres y puros niños. O sea, personas que no podían salir a la batalla. ¿Cierto? Y no estaban los suegros porque era gente que básicamente los habían echado de las casas y bueno, o sea, eran gente que no tenían realmente como dónde llegar. Y a toda esa gente, a todas las mujeres y estos niños, pues tenían era caminando, ¿cierto? Los niños en brazos, o sea, lo dicho, era una cosa en la que no podían salir corriendo tampoco, sino que iban a un ritmo de caminata más o menos. Claro, y es una población porque está el marido, que es guerrero, Y está por la la mamá, y posiblemente mínimo uno o dos hijos, o sea, es decir, 600 guerreros por 3 personas en su hogar, serían 1800 personas aproximadamente. Es mucha gente. Y recordemos una cosa, ¿cuántas? No había ancianos, ese es el punto. Posiblemente, pues la Biblia no nos dice, pero posiblemente no habían ancianos.
¿cuánto tiempo llevaban ellos viviendo en Ziklag? Más o menos como un año y medio. Entonces, en un año y medio, como mínimo, nació un niño. No en todas las familias, pero en algunas. Sí. Iba por ahí 1800 personas caminando. Entonces, esa era la situación de ese secuestro, ¿cierto? Y los de Amalek dicen que no mataron a ninguna persona. Se robaron muchas cosas, le echaron fuego a la ciudad, es decir, cuando los hombres de David llegaron, vamos a ver cuál fue la reacción de ellos. Dice, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres, y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado hasta que ya no le queda más, pero es que esa es una situación dura. Es su familia. Claro, pues a mí me ha pasado que llego y no hay nadie y dices que lo secuestraron, pero gracias a Dios no me ha pasado. Todavía no. Pero es una situación bien dura, ¿sí? Y dice 5, y las dos mujeres de David, Amimal, Jezreelita y Abigail, que fue la mujer naval en el Carmel, estaban también cautivas. Dice el versículo 6, porque entonces aquí viene la cuestión, ante una situación de esas, ¿qué es lo que hizo David? Y ahí está lo que vamos a en la segunda parte, dice, David consulta a Dios, que es lo que nos hablaba. Pero él se angustió porque querían también apedrearlo a él y Eso vamos a ver. Entonces dice, entonces David y la gente, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Porque claro, si usted dice, no, eso es muy normal. Cuando las cosas malas suceden, ¿qué hace uno de manera humana? Le echa la culpa a alguien. Ay, Sí, es por culpa tuya. Y hasta hoy en día decimos, es que la economía está mal. No, eso es culpa de él. Igual ya diga alguien, pues, el presidente, o el gobernador, o el no sé quiéncito, o el jefe. Entonces, somos humanamente tendemos a hacer eso. Y resulta que, pues, o sea, yo digo, como cristianos, eso no es lo que uno tiene que estar haciendo. O sea, puede ser que sí, cuando usted ya juiciosamente dice, no, que tiene la culpa, sí, la culpa es de fulanito o de fulanita, puede ser. Pero la pregunta es, ¿echar culpas ayuda a solucionar? No necesariamente. O sea, lo que sirve es... amargar, la culpa amarga. Sí, la culpa amarga. Entonces, claro, al buscar soluciones, usted entonces tiene dos opciones. O busca las soluciones en sus fuerzas, o consulta a Dios. No, o consulta a Dios. Claro, hay que entender que es que el pueblo veía a David como el guerrero, Como el jefe. el grande, el que mató a 10.000 y a miles, o sea, no estamos con cualquiera. Y llegamos al territorio y no encontramos la esposa y los hijos, entonces dicen, pues, ¿a quién estamos confiando? Pues, ¿quién es nuestro caudillo? Y eso le pasó a David en ese momento. Él confiado en el Señor y los demás confiados en él. Entonces, resulta que ante esta situación, David fue sabio. Y es una de las cosas que quisiera que tengamos para de aquí en adelante. Cuando nos sucedan cosas, o sea, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer? Buscar al que realmente nos puede responder. ¿Sí? Entonces dice que el versículo, toda una parte del versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo habla de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David pues, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces es como, claro, ante una situación tan dura, él no empezó a desesperarse ni a maquinar nada, él se fortaleció en Jehová. Y vamos a ver cómo. Entonces dijo el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Recordemos que este fue el hijo del sacerdote, que obviamente por... Que David engañó. ¿Cómo? Que David engañó. Sí, ese es el hijo del sacerdote que David no le dijo que era lo que estaba haciendo, y por culpa de él fue que mataron, pues, por culpa de esa mentira, mataron a muchos sacerdotes. Entonces le dijo a este muchacho Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, perdón. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Van a aceptar una pregunta. Sí, yo no.
¿por qué David se colocó el efod sabiendo que no era sacerdote? No nos dice que se lo colocara, dice que lo Que le acercó, pasara el efod. que se lo acercara. No, Se lo acercara, creí mal. Bueno. Tal que se lo acercara es que lo trajera, porque el Pero efod se supone que es exclusivamente para los sacerdotes. solo los sacerdotes pueden usar el efod y no es como que lo usen en cualquier momento. Lo usan cuando están en servicio en el templo o en el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasaba? Como este muchacho era hijo de un sacerdote, es decir, por línea generacional, él iba a ser sacerdote, él cuando se escapó, de una vez empacó el efod, ¿cierto? Por si cualquier cosa. Pero él mientras estaba allá no lo podía tener puesto porque él no estaba en servicio eclesial, por ponerle algún término, pero lo tenía guardado. Entonces, David sabiendo de eso, él dice, bueno, para consultar, ellos utilizaban una cosa que le llamaban el Urim y el Tumim, perdón. Urim y Tumim. Y esas eran unas piedras que ellos guardaban en un bolsillo especial dentro del efod. Y cuando iban a consultar, obviamente primero oraban o hacían pues los sacrificios y tal cosa. Y cuando iban a consultar, sacaban, y la piedra que sacaran, esa era parte de la respuesta. Entonces, recordemos que el rey Saúl decía que tenía solo el Urim, a que le faltaba el Tumim. Entonces, no sabemos bien cómo fue la cosa, pero una de las posibilidades es que por no tener las dos piedritas no había forma de consultar a Dios. Esa es una... Sí, y que vamos a encontrar en 2 de Samuel, el rey David igual en todo lo que es esa parte del templo y toda la parte sacerdotal, él hacía cosas que no eran tan... que no le correspondía. Sí, no eran tan normales, pero él las hizo. O sea, y bailaba y remolineaba y que yo no sé qué, y yo le dice, pero es que es el rey. Cuando nos llegue el momento de estudiar esa parte, la vamos a ver con calma. Sí. Pero para el punto de hoy del efod, hermano, es que David no se colocó el efod, él solo pidió que se lo arrimaran e hizo la consulta utilizando posiblemente el Urim y el Tumim, pero no diga que se lo haya colocado. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar y hijo de Abimelech, yo te ruego que le acerques el efod. Yo, no, hay que tomar nota también esa partecita ahí. Hay que, eso pasaba en aquella época, ya hoy no pasa de eso. No quiere decir que nosotros vamos por ahí llegar a una persona vendiendo cosas piedras así y le vamos a comprar para tener consultando con su dinero. No, ya hoy en día hay que andar en oración con él. Hermano. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que ya David ya el Señor se había propuesto que David iba a ser el rey. Sí, él está Entonces ungido. todo esto que está aconteciendo, el Señor aceptaba a David porque él iba a ser el rey y amaba a David. Entonces todo lo que el Señor le permitió hacer hasta llegar a consultar mismo por el Urim y el Tumim, entonces eso es lo que le agrada a Dios. O sea, David hacía lo que le agrada a Dios, que era consultarle a él primero para mirar qué pasaba. Entonces Dios le respondía. Claro, porque si uno ve qué era lo que hacía Saúl, él llegaba y escuchaba al pueblo. Nos dice, él llegaba y, a ver, Saúl sí como que medio trataba de buscar a Dios o buscar a Samuel, ¿cierto? Pero cuando veía como que eso no era rápido, entonces se desesperaba, ¿cierto? Y entonces, en vez de escuchar algo o seguir buscando a Dios esperando la respuesta, ¡pum! Porque le hacía caso a lo que le decía el pueblo. Entonces, esas situaciones, vamos viendo esas diferencias. Recuerden, estamos viendo las diferencias entre David que obedecía y Saúl que desobedecía. ¿Sí, hermano? Saúl consultó a espiritistas y David consultó a Dios. Correcto. Sí. Y vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 9. Partió pues David, él y sus 600 hombres, ¿cierto? Que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sí? Entonces hubo una cantidad que no les dio las fuerzas, porque venían varios días. Y además de eso, no solo venían varios días, sino que lloraron hasta que no les quedaba más de llorar. Entonces, algunos de verdad sí estaban muy cansados y no les dio. Sí. No, y les había robado todo y habían quemado. Yo no sé si ustedes han visto cómo queda un lugar después de un incendio.
Pues a mí me ha tocado de primera mano, pero alguna vez en el centro se quemó un edificio y ahí me tocó ver, yo en esa época iba todos los días a trabajar. Y un día había un edificio, lo mandé bien, ¿cierto? Mercancías, y al otro día, negro, desolación, es que no quedaba nada. Todo, el fuego acaba con todo. O sea, uno llega a un lugar quemado y uno dice, es que aquí ya no tengo donde sentarme, ya no tengo donde dormir, ya no tengo nada. O sea, las poquitas cosas que fueran de piedra de pronto quedaban, pero no, es duro. Y dice el versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Es que pasa, ellos se encontraron a una persona ahí tirada y le ayudaron. No lo vamos a leer completo, pero sí dice que le dieron comida y al final era un hombre egipcio y el man dijo, yo soy siervo de una madrecita. Y le contó qué fue lo que pasó. Oímos, hicimos recorrido y cuando llegamos a Ciclán nos robamos todo y lo quemamos. Pero yo estaba enfermo y me botaron a mí también. Qué pesar. Pero entonces estos tuvieron misericordia de ese hombre y ese hombre dijo, listo, llévenos donde está. Entonces el man de una vez le dijo, la vida. Sí, el man de una vez le dijo, a mí no me vayan a entregar con mi amo y yo les digo dónde está. Listo, pues a este hombre egipcio, yo lo misericordia de él salió y le dio todas las instrucciones de dónde iban a encontrar rápidamente a los secuestrados. Y todo eso, de nuevo, ¿quién era el que estaba poniendo las fichas? Dios. O sea, esas cosas no es como que, ay, tan de bueno está bien. No, porque es que igual todo hace parte de un plan. Y vamos a ver el versículo, ya la tercera parte que va del 16 en adelante. Dice, los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como hijos como las hijas. Y de todas las cosas que ellos habían tomado, todo lo recuperó David. Entonces ahí vamos viendo que finalmente Dios lo puso a correr. O sea, al final como que el daño fue solo material, pero vidas humanas, ninguna. Todo el mundo sobrevivió, los lograron rescatar. Además de eso lograron matar a un montón de amalecitas. Se escaparon algunos, pero igual la mayoría aparentemente sí fueron básicamente ya muertos. Y todo esto básicamente era para que David perdiera el tiempo. Vamos a seguir leyendo versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron estos con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Entonces aquí vemos que había gente también más bien como maliciosa, y dijeron como que no haga, esto no ayuda. No, entonces que tengan sus mujeres y sus hijos y suerte. No les vamos a dar la parte de plata o de botín o de ovejas o de esas cosas, porque si ellos no ayudan Si esto con no nada. trabaja, ¿por qué no les vamos a dar? ¿Por qué tal cosa? La Claro. regulación como si. Y es una cosa, a ver, lo que pasa es que también acarrea otro tipo de dudas y es como que, bueno, estamos llamados a ser completamente individualistas o estamos llamados a también a ser, entre comillas, colectivistas, es decir, como ayudar al colectivo en general. Lo que pasa es que yo creo que eso depende del contexto y depende de a qué grupo estamos hablando, ¿cierto? Si en una familia, ¿cierto? Decimos, es que usted no ayuda, entonces usted no le toca, usted no come. Entonces aquí vamos viendo que realmente eso no va como por ahí, ¿cierto? Sigamos leyendo. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová
¿qué es lo que David entiende? ¿Y qué era lo que ellos entendían? Ellos habían entendido que ellos habían ganado cosas, pero David entendía que todo eso había sido dado por Dios. ¿Sí? Es decir, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta ahora. Y cuando David llegó a Ziklag, envió de botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, y en Jatir, en Aroer, en Sismot, en Estemoa, en Recal y en las ciudades de Jerameel y en las ciudades de Telem, en Orma, en Corazán de Atac, en Hebrón y en los lugares donde David había estado con sus hombres. Ahí, como para entender, todas eran ciudades que estaban en el lado sur de Israel, ¿cierto? Todas eran las ciudades que estaban por los lados montañosos, por los lados donde realmente era la familia de David, donde David realmente se había movido más y donde, a la hora de la verdad, el hecho de que David estuviera al sur protegía de cierto modo que no se metieran más merodeadores a todas las regiones. De todo eso, como David sabía que a ellos los habían robado, posiblemente, de una vez les mandó también una parte. Sí, y hay algo, es que hay una situación y frente a esa situación hay una posición. La situación es que las personas que estaban con David, porque ahí dice, y los malos y perversos, o sea, ahí van, eso es un bulto. Y ellos ¿qué estaban pensando? En su egoísmo, el egocentrismo, o sea, pensaban en ellos, su materialismo, no. A los otros no fueron, no hicieron nada, no les demos nada. Y ahí es cuando sale David, que representa a quien hace creyente, que va conforme a lo establecido por Dios y la voluntad de Dios, y es la persona que dice, espere, porque es que la palabra de Dios dice esto. Entonces debemos de obrar y hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a lo que diga el mundo o lo que opina fulano, perano, sultano, porque somos imperfectos. Pero llega la persona y dice, espere un momentito, porque frente a esa situación, la posición debe de ser esta. David hizo uso de ese poder que Dios le dio. A veces las personas se quedan calladas frente a una situación. No, debe haber una posición. Y esa posición tiene que ser bíblica. Y David tenía bien claro que mejor es dar que recibir. Y él tenía claro también de que ese bautismo era por sus fuerzas, sino que había sido dado gracias a Dios. Entonces vemos esta pequeña paréntesis, porque resulta que mientras todo esto acontecía en el norte, ¿cierto? Cerca del mar que más adelante se llamaría Mar de Galilea, ¿cierto? Cerca de un valle muy famoso que se llama el Valle de Jezreel, en un monte que da vista a todo ese valle, que se llamaba Gilboa, estaba aconteciendo una situación bien compleja. Vamos a empezar ya con el último capítulo, que es el capítulo 31 de 1 Samuel. La muerte de Saúl. Dice entonces, capítulo 31, versículo 1, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una foto, ¿cierto?, de cómo se ve desde el monte, y esta es una foto de verdad, no es una foto ahí una foto de verdad. Eso que se ve al fondo es el Valle de Jezreel. ¿Qué es lo que se ve? Se ve una región plana, hasta, no sé, muchos kilómetros, por ahí 20 kilómetros no, ya 20 no, por ahí 3 o 4 kilómetros hacia el fondo del plano, porque recordemos que el Valle de Jezreel es un valle fértil, o sea, eso sí, toda la vida se ha utilizado para poder cultivar, y también sirve de hacer plano para las batallas. Pero resulta que el monte Gilboa es el monte más alto que hay en ese sector, y resulta que al pueblo de Israel lo persiguieron y los persiguieron hasta llegar al monte. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos salieron favoritos. Salieron favoritos y llegaron a este monte. Hoy en día ese monte está lleno de piedras. O sea, es un monte lleno de piedras y es un lugar pues que la gente va de turismo,
pues como es un lugar tan importante, hoy en día también es un lugar turístico, ¿cierto? Para ver cómo fue todo el tema de esa batalla que hubo ahí. Y continúa el versículo 2, dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisú, hijos de Saúl, y arrecieron la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flechazos, y tuvo gran temor de los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Entonces vemos que aquí no lo resumen porque es muy poquitas palabras, pero lo resumen que era una batalla perdida, ¿cierto? Pero lo cierto es que esa batalla hacía tiempo realmente había sido perdida. ¿Por qué? El Señor a Samuel. Sí, y recordemos, ¿de quién es la batalla? Realmente es de Dios. O sea, Dios es el que termina sin una batalla, quien la gana y quien la pierde. Esa batalla realmente para el lado de Saúl, hacía rato había sido perdida. ¿Sí? Dios incluso ya le había dado. Lo desechó. Sí, Dios le había desechado a Saúl. ¿Cierto? Y a pesar de que Saúl igual fue y trató de consultar a la hechicera aquella, lo cierto es que desde aquel tiempo eso es información que ya se sabía. O sea, ya se sabía que Saúl había sido desechado y que tarde o temprano David era el que iba a quedar. ¿Cierto? Y es una situación bien triste porque él decía, no, pues es que venga que me van a matar, él prefirió echarse sobre su espada. Y resulta que uno dice, es que Saúl se suicidó. Pues realmente sí y no, él lo intentó. ¿Sabes qué? Lo peor es que lo intentó. Realmente esa es la parte maluca, porque él lo intentó. Al final dice que no, quien realmente lo mató fue una madrecita, ¿cierto? Que era una persona que no tiene nada que ver con la batalla, que se vio allá inmiscuida. Y fulanito, eso justamente es el primer tema del segundo libro de Samuel, pero eso no lo vamos a estudiar todavía. Eso no nos toca todavía. Pero el caso es que al final Saúl murió. Entonces, ya el juicio de Dios hacia Saúl, y no solamente hacia Saúl, sino también hacia sus hijos, se vio ya consumado. Ya no quedó hijo que dijera, no, es que yo soy el que sigue en la línea, no, que no quedó. Ojo, pues, eso tampoco significa que toda la descendencia de Saúl quedó deshecha, no. Resulta que más adelante se ve, hay un hijo de Jonatán que sobrevive, que resulta que durante estos tiempos así abruptos, el niño se cayó. Y tenía un problema físico. Sí, al niño lo dejaron caer realmente y quedó malito de los pies, y entonces no podía caminar bien, era cojeado. Ese, todavía no recuerdo cómo se llamaba, pero ese fue el único sobreviviente de la estirpe. Lo acogió David. David lo recogió, porque de cierto modo recordemos que Jonatán hizo jurar a David que él iba a proteger a sus descendientes. ¿Sí? Entonces eso es algo que no es de estudiar hoy, pero que para el Y a mí le dio muy duro esa parte de Jonatán, claro. Igual de nuevo, eso ya no lo vamos a estudiar, pero cuando lleguemos al segundo de Samuel. Pero continuemos leyendo, ¿qué pasó entonces? Resulta que en el versículo 8 dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y asieron sus armas en el cielo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron
y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jebes, y viniendo a Jebes, los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo del árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Entonces, este es como el último versículo del último capítulo del primer libro de Samuel. Y no sé, hermanos, de todo este estudio, pues porque realmente ya con este último pasaje llegamos al final. Es un final muy triste, muy trágico, muy corto también. Y yo les quería preguntar, de todo lo que hemos estudiado del libro de Samuel, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Cuál fue la historia que ustedes dicen, esta me quedó sonando mucho? Hay dos cosas que el Señor demanda de nosotros la obediencia. Sí. Cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos da la gana, sin tener en cuenta a Dios, recibimos como retribución a nuestra injusticia contra Dios. Entonces el rey Saúl hizo lo malo delante de la presencia del Señor y el Señor lo desechó. Entonces nosotros debemos de considerar eso para nuestra vida, de saber que debemos de andar recto delante de la presencia del Señor, porque al Señor no se le toma como compañeros de agua tibia. ¿Somos o no somos? Entonces la vida en rectitud es lo que le agrada al Señor. David fue conforme al corazón de Dios y es testificado por la misma palabra de Dios. Él lo fue llevando, lo fue guiando, hizo cosas que de pronto no debió haber hecho, pero siempre en pro y la mirada puesta en el Señor. Mire que él podía consultar a Dios y Dios le respondía. ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia del Señor. Sí, hermano. A mí me da que la envidia y la venganza de Saúl lo apartaron de Dios, así como a cualquier persona le puede pasar. Y que uno está acercándose a Dios y teniéndolo siempre en primer lugar, son bendiciones que le vienen. Eso es lo que me deja ese libro. Pero nosotros hoy en día somos un mundo pecaminoso, somos pecadores. Así que la sociedad mentiras, lo que somos pecadores. Pero hay que tomar en cuenta que David, aunque era pecador como nosotros, él confía mucho en Dios. La realidad no es que no quiero pecar, no quiero pecar, la realidad es mantenerse firme con el Señor. Haciendo, si uno pecó, porque siempre va a pecar, hay que arrepentirse y pedir perdón al Señor y apartarse de la ansiedad del Señor. Por eso, mira, él siempre se la cosa bien, porque aparte que era pecador, y no le gustaba a Dios, pero le gustaba la palabra que era fiel al Señor. Y él se arrepentía y lloraba por el pecado. Y eso debemos aprender de David. Es que David nos enseña que David fue un gran pecador, pero siempre se arrepentía. Sí. Así no nos debemos de engañar del enemigo, que porque pecamos, yo no vuelvo a la iglesia, yo estoy jodido, no, al contrario, hay que buscarlo. El corazón. ¿Alguien más algún tema de los que estudiamos que les haya gustado? Que digan, no, es que yo me acuerdo mucho de esta porción. De todo. Hermana. Sí, de este primer libro de Samuel yo siempre tengo un punto de referencia y es la batalla de David con Goliat. O sea, es un evento que a mí en particular yo me meto en la película y es maravilloso cuando uno está compartiendo con niños, con jóvenes, con personas sobre el evento de la batalla, porque es que hoy las personas también están librando batallas y entonces la pregunta siempre es, ¿y hay algún Goliat por ahí? ¿Hay alguna batalla donde es así de grande? Y si su temor y su confianza en Dios es pequeñita, entonces eso es una batalla inmensa. Pero ¿cómo es que la persona, el creyente hoy, enfrenta situaciones? Es confiado en el Señor. David no tuvo temor de ir a luchar contra Goliat. Todo era adverso, pero él sabía y entendía que si por
estaba era en Dios. Hoy hay batallas para todas las personas independientemente, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todo creyente libra batallas y tienen que estar confiados en el Señor para poder enfrentar, porque si no es en el Señor, entonces se desfallece. ¿No? Y ahí también tenemos la confianza y la fe inmensa que tiene con esa batalla. A esa presentación, una persona de 2 metros, pues, con espada y escudo, y eres chiquito, indefenso, sin protección, solamente con piedra. No, hoy en día, con 3 piedras, a una persona no lo va a derribar. ¿Por qué? Porque confía en la confianza y el creer en el poder del Señor. Que piensa un río, tú vienes con espada y escudo. Pero yo vengo con el poder del Señor, con el Dios de Israel. Aunque Goliat era un guerrero y David era un músico. Después David era muchas cosas, David era músico, David era pastor. Pero menos guerrero. Sí, Había batalla, ¿no? también la... Y 100.000. O sea, es muy chistoso porque él empezó su vida de guerrero fue con Goliat. Sí. Sí. Y a partir de ahí él derramó mucha sangre. ¿Cierto? Y más adelante vamos a ver de que por culpa de ese derramamiento de sangre, Dios le dijo: usted no me va a construir el templo, sino que un hijo suyo es el que lo va a hacer. Salomón. Y yo les voy a decir, a mí la parte que más de todo este libro, la parte que a mí más me ha impactado siempre es cuando se roban el arca y la regresan, ¿cierto? Recordemos que cuando los filisteos se roban el arca, ¿cierto? Eso hizo que el sacerdote Elí muriera, se recuerda que era gordo, y se le picó. Cuando los filisteos allá tienen esa arca y eso se les vuelve una melcocha porque todo el mundo se enferma y les pasan puros desastres y ellos dicen: es que es por culpa de esta arca, devolvámoselos, y la devuelven. Pero es que el día que la devuelven, el pueblo que recibe la arca hacen fiesta y se llegó el arca, maravilloso, se alegran todos. Y resulta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de abrir el arca, y al abrir el arca, ¡pah!, todo el mundo se murió. A mí esa parte siempre me ha impactado porque es como que uno de buenas intenciones no sé necesariamente. Lo que pasa es que nadie podía intentar ver a Dios. Exacto, pero de buenas intenciones no podemos vivir. No es que vivir de acciones, no de obedecer, porque lo que dice la hermana, porque Dios les dijo: no pueden mirar eso. Puedes abrir la actividad, no puedes. Eso, a pesar de que quizás lo hicieron con buenas intenciones. Es que esa porción a mí en particular es muy cortica, pero a mí siempre me genera como, pues, porque me impacta mucho esa situación. Bueno, hermanos, a modo de final, ¿cierto?, de aplicaciones del estudio de hoy, vamos a ver 3 cositas. Dice que Amalek le pagó con la misma moneda a David. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Porque lo cierto es que ellos no fueron y quemaron Ziklag porque sí. Posiblemente quemaron Ziklag porque ellos sabían: es que no nos hacen sino puro daño a esta gente. Porque cada vez que uno le la cara y pues tenemos a la familia. Al final, David, todo lo que hacía se le devolvía de alguna manera. La otra es que David se fortaleció en Jehová. Entonces, hermanos, sigamos el ejemplo de David. Siempre que estemos en angustias o en problemas, no busquemos hacer las cosas por nosotros mismos, sino que busquemos a Dios. Y la última es que nuestras malas decisiones también afectan a nuestro alrededor, así como las malas decisiones de Saúl afectaron al pueblo de Israel. Y hermanos, con esto llegamos entonces al fin